Bienvenidos a Economía Facilito. Imagínense liderar dos revoluciones que generan un giro completo a la historia de la economía boliviana. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un personaje que dejó su huella en la historia de Bolivia. Un personaje con muchas caras. ¿Fue este un revolucionario de verdad o simplemente un pragmático? Señores, este video va dedicado a Víctor Paz Estenssoro. Como una boca de fuego, como un volcán encendido, van mis minutos volando al encuentro del destino. La ciudad con sus pezuñas de plata presa mis sueños descuartizados, así las nubes queriendo. Ay, las nubes caprichosas de las mejillas del cielo forman figuras hermosas para deshacerlas luego. La 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 la, forman figuras hermosas para deshacerlas luego. En torbellino de luces mi corazón repartido desordena su compás, arrebata su latido. ¿A dónde vas, peregrino? Tras de una estrella fugaz voy a encontrar mi destino. La 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 la, tras de una estrella fugaz voy a encontrar mi destino. Víctor Paz Estenssoro nació en Tarija, en el pueblo de Tarapaya, un lugar tranquilo al sur de Bolivia, lejos de todo el jaleo político de La Paz. De profesión en Derecho e Ingeniería Civil, sin embargo, no conforme con lo aprendido, de manera autodidacta estudió Economía Política y Finanzas. Fue un político de raza en esencia, fue un político de vocación. Con él al mando, el MNR protagoniza la Revolución del 52, un antes y un después para Bolivia. Y para lograrlo se aliaron con un grupo militar, RADEPA, Razón de Patria. Esa revolución muestra a Paz Estenssoro como un héroe y así da inicio a una nueva era para la economía boliviana. Víctor Paz Estenssoro fue 4 veces presidente de Bolivia. En su primer gobierno fue de 1952 a 1956, donde implementa reformas radicales, nacionaliza las minas, establece el voto universal, la reforma agraria y la reforma educativa. Empezó a cambiar todo y llevó a la Bolivia semifeudal al siglo XX. Crea la Central Obrera Boliviana, cierra el Colegio Militar del Ejército, armas para las milicias campesinas y milicias mineras, un Estado que iba a una participación global. Su segundo mandato fue entre 1960 y 1964. Aquí hay un cambio, toma de conciencia de las fallas del nacionalismo revolucionario y da paso al liberalismo con participación democrática. Se centra en la diversificación económica, adopta un modelo de desarrollo más cercano a Estados Unidos. Un giro inesperado, un cambio radical. ¿Pero a qué se debió? Para esto hay que entender el contexto, los desafíos económicos de la época como la Guerra Fría. Bolivia no podía escapar de esa dinámica, el mundo era un tablero de ajedrez y Bolivia una pieza clave en la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las decisiones tomadas en esa época fueron con mucha habilidad. Por un lado, buscaba inversiones extranjeras y por otro, quería mantener cierta independencia, un verdadero equilibrista. Su tercer mandato fue en 1964, pero este fue interrumpido por un golpe de Estado liderado por su vicepresidente, René Barrientos Ortuño. Su cuarto mandato fue de 1985 a 1989, después de 18 años de gobiernos militares. Paz Estenssoro volvió a la presidencia en un contexto de crisis económica. Durante este periodo implementó medidas de ajuste estructural, conocidas como el Decreto Supremo 21060, que buscaba estabilizar la economía y reducir la hiperinflación. Ahora hablemos de cada una de las medidas. Primero, el voto universal, del 21 de julio de 1952.
Fue una de las medidas más significativas implementadas durante la Revolución de Bolivia. Esta política representó un antes y un después en la historia de Bolivia, ya que amplió considerablemente el acceso a la participación política y democratizó al país. Segundo, las minas. En el 52 nacionaliza las minas, pero en el 86 Paz toma la difícil decisión de despedir a 23.000 trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, durante su cuarto gobierno, debido a la grave crisis económica que atravesaba el país y la necesidad de salvar a la empresa estatal de la quiebra. Pero hablemos un poquito más de esto. ¿Realmente fue un personaje malo como algunas personas lo ven? ¿O era una medida que estaba obligado a aplicar para entonces? Bolivia se encontraba en una situación de hiperinflación, con una tasa de casi del 25.000%, un aparato productivo destruido en más del 40% y un PIB negativo. Esta crisis afectaba gravemente a la Comibol, que ya no era rentable y se había convertido en una carga para el Estado. Pero profundizamos un poco más. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La empresa estatal arrastraba un déficit crónico y su producción había disminuido considerablemente. Paz Estenssoro argumentó que a pesar del trabajo de los mineros, Comibol operaba con pérdidas y no era sostenible mantenerla en esas condiciones. El despido masivo fue parte de una serie de medidas para reestructurar Comibol, hacerla más eficiente y reducir su tamaño. Se buscaba reducir la burocracia, aumentar la productividad y adaptarla a las nuevas condiciones del mercado internacional. El gobierno de Paz Estenssoro implementó un programa de ajuste estructural con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el FMI, que incluía la reducción del gasto público y la reestructuración de empresas estatales. El despido de trabajadores de Comibol formaba parte de este programa. La decisión de despedir a 23.000 trabajadores fue extremadamente difícil y tuvo un alto costo social, generando protestas y descontentos entre los mineros y sus familias. Sin embargo, Paz Estenssoro argumentó que era una medida necesaria para salvar a Comibol de la quiebra y evitar un colapso económico aún mayor. Esta medida, enmarcada en el Decreto Supremo de 21060, sentó las bases para la relocalización de los mineros y la flexibilización del mercado laboral. La reforma agraria. El objetivo era mejorar la calidad de vida a la mayor cantidad de personas del país. La reforma agraria permitió que los colonos del altiplano y de los valles se libraran de la relación con el patrón, pero solo fue una medida de urgencia política, porque no tuvo una concepción de desarrollo agropecuario global y menos fue parte de un programa de desarrollo nacional. Reforma educativa. La reforma educativa que universalizó la educación le dio acceso a quechuas y aymaras a un nivel superior educativo, incluyendo la universidad. Fue uno de los cambios fundamentales de la Revolución del 52. El acceso a la educación al mundo rural permitió a miles de bolivianos reducir sustancialmente el alfabetismo y a pensar el país desde la propia lógica del mundo indígena y del mundo mestizo. Pero también será recordado por el lado oscuro de su gobierno, por la imposición de campos de concentración y la represión hacia sus opositores. Un ejemplo es la tortura que vivió el doctor Beltrán. Mientras el partido creaba milicias campesinas, milicias mineras y milicianos del MNR, el ejército era desmantelado a partir del cierre del colegio militar. Los uniformados fueron obligados a jurar lealtad al partido de gobierno, el cual siempre lo consideraron una humillación intolerable. Pero esas mismas fuerzas armadas creadas por el MNR serían los protagonistas del derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro, quien había tomado la equivocada decisión de ir a una reelección en 1964. Lo derrocan el 4 de noviembre del mismo año. Comenzaron entonces 18 años bajo el signo militar, dictaduras, estatistas, nacionalistas y de derecha. Entre los ministros del presidente Barrientos estaba un joven militar, Hugo Banzer Suárez, que fue un gran protagonista de la historia años después.
Banzer llega al poder de manera sangrienta en 1971. Luego Paz busca reconciliarse con los militares y escoge a Banzer, y entre 1971 y 1974 Paz y el MNR apoyan a Banzer hasta que finalmente exilian al presidente. Ahora hablemos del 21060. En 1956, Paz le deja a Siles Suazo con un país cambiado pero con inflación. En 1985, Siles le entrega a Paz un país en crisis terminal, pero en democracia. Paz derrotó una hiperinflación de casi 25.000%, un aparato productivo destruido y con un PIB negativo. El 29 de agosto de 1985 es cuando en su discurso menciona que la patria se muere. Entre las medidas estaba la estabilización de la moneda, la creación del boliviano. YPFB se convierte en el sostén de la economía durante varios años. Se hizo una profunda reforma tributaria. Un año después de la gran crisis del estaño, un proceso de relocalización con un alto costo social dio lugar a la economía abierta. Fue posible por el Pacto por la Democracia, una alianza entre Paz y Hugo Banzer Suárez. En 1989, entregó el gobierno con la economía estabilizada y con la dirección hacia un modelo liberal. Siempre mencionaba que había que adecuarse a la realidad y que el desafío de la historia era saber entenderla. Para entender a la Bolivia moderna del siglo XX hay que entender la obra de Paz Estenssoro, la complejidad, las paradojas, las grandes obras comparativas y los momentos oscuros. Y finalmente, un 7 de junio de 2001 muere, en la misma fecha, pero del año 1942, que fue fundada el MNR. Yo soy como un árbol pegado a la tierra y nadie me arranca del barro en que vivo. Tengo un poncho verde, lo mismo que el campo. El 7 de junio de 2001, el mismo día en que se fundó su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, muere en Tarija Víctor Paz Estenssoro.